Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Bien, mis hermanos, vamos en esta tarde a hablar de un texto conocido. Está en Mateo 22. Son los versículos 37 y 38. Dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En el mensaje de la palabra, en el mensaje en la Biblia, el tema del amor es importante. Lo encontramos alrededor de toda la escritura desde el principio hasta el fin. Mirando algunos datos, se dice que dependiendo la versión de traducción que tengamos, una Reina Valera, una Dios habla hoy, una versión internacional, puede estar hasta 800 veces la palabra amor. Puede estar directamente amor o puede estar el verbo amar en cualquiera de sus tiempos, pasado, presente o futuro, o cualquier sinónimo de la misma palabra. Así que la palabra amor para nosotros como cristianos es fundamental en nuestra vida cristiana. Y antes de poder hablar de lo que es nosotros amar a Dios, quiero dar un contexto o una pequeña introducción de por qué nosotros podemos amar a Dios. Y la primera razón y la más importante es porque Él nos amó a nosotros primero. Si ese amor de Dios no estuviera para nosotros primero, no tendríamos nosotros ninguna forma de poder amarlo a Él como resultado. En lo que leía ahora Eduardo hace un momento, estaba una buena condensación de lo que significa el amor hacia los hermanos, hacia la iglesia, hacia el Señor. Pero sobre todo habían dos cosas importantes que recordarán que lo leímos. Y es que decía que Dios es amor y decía que Él nos amó a nosotros primero. Y la razón para que nosotros podamos amar a Dios es porque Él nos amó a nosotros primero. El amor que Dios nos da no es un amor condicionado. Es decir, no dice que nos amó a raíz de que nosotros hicimos algo para merecer ese amor. O nos ama a raíz de que tú y yo hagamos algo con lo que podamos responder a ese amor. No, la Biblia dice que Dios nos amó a nosotros primero. Y podemos encontrar, por ejemplo, en Romanos 5, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que si nosotros dejamos de ser pecadores, Dios nos va a amar. No, muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el amor de Dios es un tema supremamente necesario para nosotros que lo podamos comprender. Dios nos ama a nosotros y el amor de Dios, nuestra vida cristiana gira en torno al amor de Dios. Si cada uno de nosotros no supiera que Dios lo ama y no estuviera convencido de que Dios lo ama, a lo mejor en esta tarde no estaba en este lugar. Pero esa convicción de amor que sabemos que Dios tiene para nosotros nos hace estar acá, nos hace haber venido en la mañana, nos hace orar en las tardes antes de cada alimento, nos hace agradecer a Dios por todas las cosas, porque sabemos que Dios nos ama.
He tomado 4 textos de muchos tantos que hay para que podamos ver en la Biblia en lo que se habla del amor de Dios para su pueblo o para su iglesia. Vamos con uno conocido, Oseas 11, capítulo 4. Si ustedes quieren tomar nota, yo lo leo que los tengo, para que no nos desviemos tanto del texto principal en Mateo. Dice Oseas 11:4, con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Este es un pasaje en el que el Señor le está hablando a su pueblo. Otro que es conocido también, que está en Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, el que ya vimos, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y uno que es muy conocido, que está en Juan 3:16, que seguro lo sabemos de memoria, así que no lo voy a decir. Debemos estar convencidos, mis hermanos, del amor de Dios para nosotros. Para poder nosotros aplicar lo que dice el Señor Jesús aquí a quienes lo escuchan, que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, hace falta que podamos tener la convicción en nuestro corazón de que Dios nos ama a nosotros. ¿Qué es el amor? Podríamos buscar definiciones filosóficas, técnicas, sentimentales, pero leí una que me llamó la atención con una sola palabra y era amor es entrega. Y es que Dios entregó por nosotros a su Hijo, es que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Así que Dios ya nos ha amado, Dios ya ha entregado muchas cosas por nosotros y nosotros a raíz de eso podemos saber que somos amados de Dios. El amor es un atributo de Dios. Dios es amor, leíamos hace un momento. Y esto es una pequeña parte de lo que podemos hablar de lo que es el amor de Dios, de lo que Dios nos ama a nosotros. Ahora bien, vamos al tema de esta tarde. Dice el versículo 37 al 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer y gran mandamiento. Y para poder ir desarrollando el tema, busqué un hombre en la palabra que nos pudiera servir como ejemplo de lo que el amor hacia Dios produce o debe producir en nuestras vidas. Y este hombre es Pedro. Y digamos que lo busqué porque en ciertas cosas, yo no sé si les pasa a algunos, a mí sí, a veces uno se identifica de cómo era Pedro. Pedro a veces hablaba o actuaba de manera impulsiva. Decía cosas y luego como que se daba cuenta de lo que decía. Y a veces, digo yo, en mi caso, lo busqué porque sé que Pedro es un hombre que aunque hacía eso, Pedro tenía amor hacia el Señor. Pedro amaba a Cristo. Pedro amaba al Señor. Así que vamos a desarrollar estos 4 puntos. No son los únicos, no son las únicas cosas que produce amar al Señor. Tampoco serán los más importantes, pero creo que son convenientes en esta tarde para poderlos desarrollar. Son 4 puntos y estos 4 puntos los vamos a llevar en diferentes textos, pero siempre con Pedro de protagonista y el Señor sobre todo, para que podamos ver las diferentes situaciones en las que vamos a estar. Y el primer punto es, amar a Dios nos hace ser los mismos en todo lugar. Si nosotros amamos a Dios, debemos ser los mismos en todo lugar. Debemos ser los mismos cuando estamos en la iglesia, debemos ser los mismos cuando estamos en la casa, allí en soledad, debemos ser los mismos cuando estamos en el trabajo, en el estudio o simplemente cuando estamos por la calle. Y eso hace que si nosotros podemos ser los mismos
en el lugar donde estemos, estamos reflejando que amamos a Dios. Dice vamos a Mateo 26, capítulo 26, versículo 34 y 35. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esta escena se presenta antes del arresto del Señor Jesús. Esta escena es una en la que están reunidos y están hablando, terminan de cantar un himno, dice ahí el capítulo, y Pedro le dice que no lo va a negar. Y le dice que si es necesario, hasta él iba a morir por el Señor. Y cuando vamos al momento del arresto de Jesús, nos damos cuenta de que Pedro estaba hablando en serio. Cuando Pedro le dice que estaba dispuesto a morir por él, Pedro estaba hablando en serio. Recordaremos la historia o la lectura cuando viene Judas en cabeza de los que van a arrestar al Señor, besa al Señor Jesús, y cuando lo besa y cuando lo entrega, ¿qué hace Pedro? ¿Lo recordamos? Saca su espada y ataca a uno de los soldados que vienen a arrestar al Señor. Y digo que estaba hablando en serio porque esto era posible que pasara. Cuando un soldado que viene acompañado de otros es atacado, lo más probable es que los que vienen con él, ¿qué hagan? Reaccionen en defensa, o eso pasaría en este momento. No me quiero imaginar qué pasa si yo voy aquí al frente de la policía y ataco a un policía. Algo va a pasar, ¿no? Va a haber una reacción. O sea que Pedro estaba hablando en serio cuando dice: dispuesto a morir por ti si me toca. Ya sabemos lo que pasa. El Señor soluciona el problema, le pone la oreja en su lugar al herido, le explica que no es así como se deben hacer las cosas, porque así se tiene que cumplir. Pero Pedro estaba hablando en serio. Pero ¿qué hay de diferente en este momento y lo que viene más adelante? Lo que hay de diferente es que en este instante Pedro está acompañado del Señor. Está con Él. Pedro está ahí con Él. Más adelante, cuando arrestan al Señor, todos se dispersan, los discípulos lo abandonan. La Biblia dice que Pedro sigue al Señor de lejos. Lo sigue de lejos, lo llevan preso y él lo sigue de lejos. Aquí ya encontramos algo que podemos empezar nosotros a mirar como una realidad nuestra. Cuando nosotros estamos en la iglesia, cuando estamos aquí en este lugar, es fácil que cuando cantamos, en medio de nuestras canciones, digamos al Señor: Señor, yo te serviré, yo entregaré mi vida por ti, yo pondré. Es fácil que lo hagamos porque estamos en un ambiente en el que todos cantamos lo mismo. Y en el que nadie me va a mirar mal por decirlo, en el que nadie me va a hacer ninguna ofensa por decirlo. Pero ¿qué pasa cuando estamos nosotros cada uno solos en otro lugar? ¿Qué pasa cuando vamos a una reunión y alguien dice algo que no nos gusta, o la presión del grupo nos quiere llevar hacia algún lado, sobre todo a los jóvenes? ¿Qué pasa cuando esa situación está pasando? ¿Nosotros somos los mismos? ¿Nos comportamos de la misma manera? Pedro estaba hablando en serio: dispuesto estoy a morir por ti. Pero cuando se alejó del Señor, vemos lo que pasó en el versículo, ahí mismo en Mateo 26, ahora en el capítulo 69, en el versículo 69 y en el versículo 71. 2 mujeres, dice la escritura, 2 mujeres le reconocen. Y una le dice: tú eras de los que estaba con Jesús. Y Pedro dice: no. Se mueve para hacia otro lado, y otra dice: tú eres de los que estaba con el Señor. Pedro dice: no. Y la tercera le dice: hasta hablas como los que estaban con Jesús. Pensaba yo que esos fueron los orígenes del reconocimiento facial y el reconocimiento de voz. Las mujeres estas que lo vieron empezaron a pensar: ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Pues lo vi con Jesús. La otra: ¿dónde lo he visto? Pues lo vieron con Jesús. Y otro que no lo reconoció por su aspecto, sino por su forma de hablar,
Le dijo, tú eres Dios porque hasta hablas como hablan ellos. Pero Pedro estaba lejos del Señor, sintió temor, normal como lo podemos sentir nosotros. Se sintió presionado por la multitud, normal como en ocasiones lo sentimos nosotros. Y desafortunadamente lo negó. Así que esa diferencia entre estar rodeado de las personas que nos apoyan o estar rodeado de las personas que nos atacan hace que el ambiente en el que nosotros estamos sea diferente. La pregunta es, si el ambiente es diferente, ¿nuestro amor hacia Dios debería cambiar? No. El amor que nosotros decimos tener para el Señor, la forma en la que decimos amar al Señor, debe ser la misma independientemente de donde estemos, con quien estemos, en la hora que estemos y en el lugar que estemos. A Pedro lo delata su aspecto y lo delata su forma de hablar. Nuestro aspecto cuando estamos fuera y nuestra forma de hablar cuando estamos fuera, ¿qué delata? ¿Qué dice de nosotros? ¿Qué dice alguien que no nos conoce, que no sabe que somos cristianos? ¿Qué dice cuando nos escucha hablar? No aquí en la iglesia, fuera. ¿Qué ven en nosotros? Aunque Pedro rechazó y negó lo que era obvio, lo que era evidente, lo que las personas veían en él lo tenía. La gente lo identificó por eso, porque lo veía con el Señor y porque hablaba como uno de ellos. Así que es un punto importante para que nosotros podamos pensar qué dicen nuestras actitudes, qué dicen nuestras palabras, qué dicen nuestros comportamientos, qué dice la gente que nos conoce y la que no nos conoce de cómo nos ve afuera. ¿Ven en nosotros un seguidor de Cristo? ¿Ven en nosotros un hombre, una mujer, un joven, una niña, un adulto que sigue a Cristo? ¿O de pronto no alcanzamos a transmitir esa imagen directamente? El segundo punto. Si amamos a Dios, el amor de Dios, el amor hacia Dios debe producir en nosotros arrepentimiento cuando pecamos. Al igual que Pedro, Judas pecó. Conocemos la historia también. Los dos pecaron. Digamos que en este mismo relato, en este mismo proceso del arresto del Señor Jesús, hubo dos bajas en el grupo de los discípulos, ¿no? Dos directas, por lo menos. Pedro y Judas, los dos pecaron. Pero claro, la actitud del uno fue diferente a la del otro. Si miramos en Mateo 27:4, dice que Judas tuvo remordimiento. Y claro, ahí hay una diferencia con el arrepentimiento. El remordimiento produce pesar, produce dolor, pero no produce la necesidad de reconocer el pecado y la decisión de no volverlo a cometer. El arrepentimiento produce en nosotros la necesidad de reconocer que pecamos, de sabernos pecadores, de pedir perdón y de no volverlo a cometer. ¿Qué pasa en nosotros, mis hermanos, cuando cometemos un pecado? Yo quiero al finalizar de cada punto de los 4 hacer un par de preguntas para que podamos nosotros ver en la intimidad de nuestro corazón y saber que si es así, que si todo va como debe ir, pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos siga manteniendo así como vamos. Pero si podemos encontrar algo que no debe ir como debería, no va como debería ir, podamos nosotros corregirlo. Cuando tú y yo, porque cometemos pecados, desafortunadamente los seguimos cometiendo y creo que hasta que sea el momento de que estemos en el cielo los vamos a seguir cometiendo. Pero cuando cometemos un pecado, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que sentimos nosotros en el corazón? ¿Es algo que nos duele haber cometido o es algo normal? El de hoy. Mañana vendrá el de mañana y el día siguiente el del día siguiente.
¿Qué pasa en nosotros cuando cometemos un pecado? Dice primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Ese es el mundo ideal. Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequen. Pero viene el pero, que siempre hay un pero. Pero si alguno ha pecado, abogado tienen para con el Padre a Jesucristo el justo. Vivir sin cometer pecado no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es cuando desafortunadamente pecamos, arrepentirnos e ir a buscar al Señor. Dice el versículo 75, ahí mismo en Mateo 26. Cuando Pedro niega al Señor por tercera vez y el gallo canta, dice, Pedro llora amargamente, sale y llora amargamente. Ese llorar amargamente es el arrepentimiento por haber pecado. Y a veces cuando conocemos, porque yo por lo menos he conocido a personas que sabiendo uno que han hecho algo, la actitud que toman es la de alejarse, es la de separarse, es la de no cogerle el teléfono al pastor cuando llama a preguntarle por qué no has vuelto a la iglesia. Aquí Pedro sabe que ha pecado y llora amargamente. Mientras leía esto, pensaba, todos aquí hemos visto la película La Pasión de Cristo. No voy a hablar de la película, solo quiero hacer una pequeña referencia a algo que vi allí. Cuando se está en la película presentando esta escena, se muestra, al negar Pedro por tercera vez al Señor, se muestra como están cerca, ¿no? Dice la Biblia que están cerca, que Pedro está en el patio y el Señor Jesús está arrestado dentro. Cuando Pedro lo niega por tercera vez, la película muestra una mirada entre los dos. Una mirada de amor de parte de Jesús y una mirada de lo hice, pequé, de parte de Pedro. Y es que quiero pensar que cuando el gallo canta por tercera vez, el gallo canta después de que Pedro niega por tercera vez, cuando el gallo canta, quiero pensar que el Señor Jesús escucha al gallo y sabe que Pedro lo ha negado. Pero al cantar el gallo, Pedro se siente pecador. Y cuando se siente pecador es cuando llora amargamente. Mis hermanos, ¿qué produce en nosotros cuando cometemos un pecado? ¿Pasa normal como si nada y la vida nos sigue en adelante? ¿O realmente en nuestro corazón hay un dolor por haberle fallado al que no le debíamos fallar? Si está pasando desapercibido el pecado en nuestra vida, alguna cosa habrá que mejorar. Alguna cosa habrá que cambiar. Vamos a el tercer punto. Amar al Señor produce en nosotros la necesidad de ir al Señor una vez que le fallamos, de volver al Señor una vez que le fallamos. Y es que, como decía hace un momento, conocemos a algunos hermanos que su reacción o su actitud luego de pecar es no volver a la iglesia. Es, si se le escribe un mensaje preguntándole cómo estás, no contestarlo. Si viene un hermano que viene en la calle, se cruzan a la acera del frente para no tener que explicar qué es lo que pasa. Y hay otros más graves que su reacción o su decisión es dejar de orar o dejar de buscar en la palabra las respuestas que necesita. Y todas estas anteriores son las peores opciones como soluciones que se pueden tener. Cuando uno comete un pecado, cuando un hijo de Dios que ama al Señor comete un pecado, lo primero que tiene que hacer es volver al Señor. Es ir delante del Señor para que el Señor sea quien lo perdone. Y esto lo podemos ver aquí en Juan 21, en el versículo 7, aunque lo podemos ver en los primeros versículos, pero en el versículo 7 lo dice mejor, y es cuando están todos, dice la Biblia que eran 7 de los discípulos que estaban ahí, entre ellos Juan y Pedro, y salieron a pescar la noche anterior
y no pescaron nada en toda la noche. En la mañana siguiente, en el versículo anterior, dice, en la mañana siguiente un hombre les preguntó que si tenían algún pez. Era el Señor Jesús. Ellos le dijeron, no, no lo tenemos. Y cuando él le dice no lo tenemos, él le dice que lance nuevamente la red al lado derecho. Estoy haciendo un contexto de lo que estamos leyendo, pero lo que quiero decir es en el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Yo a veces encuentro algunos versículos en los que sé que les pasarán a ustedes también, les gusta imaginarse algunas cosas como pasaron. Y este es uno de esos, mis hermanos. La última conversación o la última vez que Pedro había estado con el Señor fue antes de negarlo. Lo más cerca que lo había tenido después de haberlo negado fue cuando lo tenía allí luego que lo arrestaron. Y ahora Pedro, después de eso que ha pasado, tiene la oportunidad de volver a encontrarse con el Señor. Dice la Biblia que son 100 metros. Lo dice ahí en la lectura. No sé por qué la referencia que sean 100 metros, pero lo dice. Eran 100 metros aproximadamente. Y Pedro no se espera. Pedro no espera que vayan todos y lleguen allí. No, Pedro tiene que llegar antes. Pedro tiene que tener un momento a solas con el Señor. Pedro necesita estar nuevamente cerca del Señor. Y lo que yo digo que no sé qué imaginarme, me gustaría pensar qué le dijo Pedro al Señor recién salió del agua. O cómo lo recibió el Señor. Pero Pedro tenía una necesidad, le urgía, no pudo esperarse y salió de la barca, se lanzó al agua, nadó los 100 metros y llegó primero que todos a donde estaba el Señor. Mis hermanos, cuando nosotros cometemos una falta, cuando le fallamos al Señor, tenemos esa necesidad en nuestro corazón de volver al Señor. Tenemos en nuestro corazón la necesidad de acercarnos nuevamente para decirle, Señor, perdóname. ¿O preferimos dejarlo pasar por alto? Y ya luego se dará la oportunidad. Y esto no quiere decir que si cometemos un fallo, que si negamos al Señor de alguna manera en medio de una reunión con los padres en el colegio de los niños, salgamos y lloremos amargamente en ese momento, no. Pero sí quiere decir que en nuestro corazón y en nuestra mente podemos reconocer que hemos pecado. Y el Señor que lo ve, que lo sabe y que nos conoce, va a saber que estamos arrepentidos. Un dato curioso, solo esto es un dato curioso. En el capítulo 20 de Juan, o sea, un capítulo atrás, cuando el Señor resucita, dicen que las mujeres que fueron al sepulcro lo vieron vacío, van y le dicen a los discípulos, y están los mismos dos, Juan y Pedro, y van corriendo. Pero en este caso, Juan corre más rápido que Pedro. Y digo que es curioso porque aquí a lo mejor Pedro pensó, no me dejo ganar otra vez, me lanzo y voy primero yo. Porque tenía la necesidad de encontrarse con el Señor, mis hermanos. Cuando amamos a Dios y sabemos que hemos fallado, hay en nuestro corazón algo que no nos deja estar tranquilos si no nos acercamos al Señor. Si eso no pasa, si eso no está pasando, puede ser que tengamos cosas que revisar para poder mejorar. La mejor decisión o la mejor forma de resolver los problemas cuando nos hemos metido en ellos es poder reconocerlos y es poder buscar al que nos ayuda a solucionarlos. Y ese es el Señor, porque Él nos amó primero a nosotros. Y vamos con el último de los 4 puntos. Vamos a Juan 21:15. Y aquí viene el conocido texto de Pedro, ¿me amas?
El amor de Dios, mis hermanos, o el amor que nosotros tenemos hacia Dios, debe hacernos involucrar en su obra. Si tú y yo amamos al Señor, debemos involucrarnos en su obra, debemos ocuparnos, debemos trabajar en ella. 3 veces le pregunta el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces le responde Pedro al Señor, sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. A la tercera, con algo de tristeza, le responde, sí, Señor, tú lo sabes todo. A esas afirmaciones de Pedro, el Señor le responde, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos y apacienta mis ovejas. Si nosotros decimos que amamos a Dios, ese amor debe hacer que nos involucremos en la obra del Señor. ¿En qué? Eso ya no lo sé. Lo que sí sé es que la Biblia dice que Dios a todos y cada uno de nosotros nos dio un don. Si vamos allí a 1 Corintios 12, del 4 en adelante, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Dios que ha dado todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Para provecho mío? ¿Para provecho tuyo? ¿O para provecho de la obra del Señor? ¿O para provecho de la iglesia? Involucrarnos, si amamos a Dios nos involucramos. Ya cada cual tendrá en su relación con el Señor que saber en qué puede involucrarse. A lo mejor en lo que quiere no puede. A mí me gustaría involucrarme en la música, pero no puedo. He intentado, pero no he podido. Intenté con el piano, los dedos no se mueven. Intenté con la batería, tampoco se pudo. O sea, que aunque yo quisiera involucrarme en esto, no puedo. Pero si hay otras cosas en las que creo el Señor me puede permitir involucrarme. Igual tú en cada una de las áreas que pienses. Si amas al Señor, el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, sí te amo, pues apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí te amo, pues pastorea mis corderos. ¿Me amas? Sí, pues apacienta mis ovejas. Y esto es, mis hermanos, que la base del trabajo en la obra del Señor es el amor que tenemos a Dios. Cuando la motivación de lo que hacemos es porque amamos al Señor, lo seguimos haciendo a pesar de cualquier cosa. Cuando la motivación no es que amamos al Señor, al primer problema, a la primera prueba, a la primera dificultad, lo dejamos de hacer. Amar al Señor nos hace meternos de lleno a buscar servirle al Señor. La Biblia dice que somos un cuerpo. Y el cuerpo está compuesto de muchos miembros. En Romanos lo podemos encontrar. Está compuesto por muchos miembros. Y el pie no hace lo mismo que hace la oreja, ni el ojo lo mismo que la mano, pero todos son indispensables para la obra del Señor. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que vinieron en la mañana y de los que vendrán luego, son indispensables en la obra del Señor. Solo hace falta que nos involucremos. Solo hace falta que digamos, sí, yo amo al Señor y este amor hace que yo pueda involucrarme. Si la motivación es esa, mi amor al Señor, voy a seguir adelante a pesar de lo que sea, porque el amor, sabemos, nunca deja de ser. Si la motivación es otra, seguramente habrá pereza luego, habrá la excusa, muchas cosas pasarán. Pero seguramente si el amor es lo que nos motiva, podremos involucrarnos y poner los dones que el Señor nos ha dado a cada uno para provecho. Provecho de la obra, provecho de la iglesia. ¿Te has preguntado en algún momento, desde que eres cristiano o en este momento, cuál es la razón para que tú vengas a la iglesia? ¿Cuál es la razón para asistir a la iglesia? Y te lo pregunto porque yo en algún momento me lo pregunté y me di cuenta que la razón era por simplemente cumplir. Por llegar, porque si no iba,
luego me ponían falta por no ir. Si la razón por la que nosotros venimos a la iglesia es por una diferente, que la necesidad de estar con nuestros hermanos compartiendo la palabra, aprender de ella, darle la gloria a Dios, pues la motivación a lo mejor no es el amor. En la vida del apóstol Pedro podemos ver que Pedro no amaba a Dios, pero no era un hombre perfecto. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Amamos a Dios, pero no somos perfectos. Así que si en esa imperfección que tenemos seguimos amando a Dios, ese amor que tenemos hacia Él va a hacer que nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestras formas de comportarnos, a pesar de tener errores, sean las correctas de acuerdo a la palabra. Seguramente habrá algunos que nos escuchen o que nos vean que no son creyentes. Para ellos lo principal es que puedan conocer el amor de Dios. Es que puedan conocer que Dios por amor entregó a su Hijo para perdonar nuestros pecados, para redimirnos de nuestra maldad y para hacernos sus hijos. A lo mejor los que no son creyentes no van a entender qué es amar a Dios, pero pueden comenzar por dejarse amar del Señor y saber y entender que el Señor los ama. Quiera Dios que podamos nosotros en nuestras oraciones, en la intimidad que tenemos con el Señor, analizar nuestras vidas, analizar nuestros corazones. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos para el Señor? ¿Cuáles son las cosas que hacemos cuando no estamos en la iglesia? ¿Qué es lo que decimos cuando no estamos con los cristianos? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos fuera? ¿Cómo reaccionamos cuando cometemos un error? ¿Qué es lo primero que queremos hacer? ¿A dónde queremos ir cuando fallamos? Le pido a Dios que podamos nosotros analizar en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestro comportamiento y nuestra forma de hacer las cosas. Y seguramente, si la razón es que nuestra motivación es que amamos a Dios, mis hermanos, la Biblia dice que al que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que a los que son perfectos, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les salen perfectas. Pero sí dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que lo que vivamos en adelante, como amas a Dios, no sabemos si sea más o menos agradable. Lo que sí sabemos es que te va a ayudar a bien. Dios los bendiga.